la Biblia. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Antes que nada me quiero presentar. Soy Carolina. Yo soy la que les estuve escribiendo por Facebook, por WhatsApp. Y soy de Argentina, pero estoy viviendo hace unos años acá en Estados Unidos. Soy médica, no soy pastora, no soy paga por ninguna organización. Lo que hago es simplemente como un trabajo para Dios. Son más o menos 20 clases donde vamos a estudiar los temas más importantes de la Biblia. Los temas que a veces los sabemos, pero no los sabemos explicar a otros. Bueno, les voy a dar yo unos PDFs, los voy a estar enviando, los voy a enviar por WhatsApp, los PDFs tema por tema de cada clase. Entonces ustedes pueden resolverlo en su casa, ¿sí? Con la Biblia, pueden resolver los temas. Ahí viene alguien más. Pueden responder los temas, aprender. Si quieren, también lo pueden escribir en un cuadernito. Voy a apagar. Pueden escribirlo también en un cuadernito. Si tienen ganas, me envían las respuestas. El año pasado hice un curso como este también. Y bueno, la gente me enviaba las respuestas y yo les corregía, ¿sí? Igualmente, cada clase, cada lección la vamos a estudiar en la clase. Sí, yo siempre comparto un PowerPoint donde analizamos punto por punto qué dice la Biblia sobre los diferentes temas. Les envié un cronograma al WhatsApp donde están cada día y cada tema, qué es lo que vamos a hacer. Así que esta clase la vamos a dividir en dos partes. Sabemos que la semana que viene es Semana Santa. Así que lo que vamos a hacer es mitad de clase, o sea, es como media hora, vamos a estudiar la primer clase, ¿sí? Como decir, la primer clase de los estudios que vamos a tener usualmente. Y después la segunda parte de la clase, también media horita más, va a ser una reflexión, ¿sí? Por Semana Santa, ¿sí? Esta reflexión por Semana Santa la voy a dar también en estos días, son varias clases, ¿sí? Pero esta parte que les digo de Semana Santa no es para que tomen notas, simplemente es como un llamado, ¿no? Para que podamos sentirnos más fervorosos y acercarnos más a Jesús. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes. Alejandro, bienvenido. Angélica, Esmeralda, Janet, ¿cuántos son? El hermano José, Judith, María, Maura, Eladio, Francisco. Me voy a ir acordando sus nombres de a poquitos. Sí, la verdad estoy muy contenta que se están uniendo al grupo. Si tienen cualquier pregunta, me pueden preguntar. Voy a estar acá para ayudarlos. Bueno, lo que les quería decir, que la primera clase de hoy va a ser la clase y va a ser ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Sí? ¿Qué le decimos a un ateo que nos viene a decir, no, la Biblia no creo nada? ¿Sí? ¿Qué le decimos? Para empezar, vamos a poner una canción, así unos segunditos, mientras que esperamos algunas personas más. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de
su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Muy bien. Pero antes de empezar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que les gustaría compartir antes de empezar? Bueno, están un poquito tímidos. Bueno, yo voy a... No, Cande dice no, no está tímido. Muy bien, vamos a inclinar el rostro para orar, ¿sí? Amante Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la vida, la salud que tú nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirme con mis hermanos que aunque no nos conocemos, estamos en lugares tan diferentes, pero Padre, te amamos y queremos buscarte, queremos hacer tu voluntad y te quiero suplicar que tú seas nuestro invitado especial en esta reunión. Señor, no quiero ser yo la que hable, sino quiero que sean tus palabras las que yo pueda decir y pueda tú, Señor, dirígenos y ayúdanos a concentrarnos en este estudio. Padre, una bendición especial te quiero pedir para cada uno de los presentes, para todos los hermanos y también los que no se pudieron conectar para que también puedan unirse a este grupo, Señor. Quédate con nosotros y sé nuestro invitado y nuestro guía en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, esta primera partecita es bastante introductiva porque como yo no los conozco, no sé quiénes saben, por ejemplo, buscar en la Biblia, quiénes no saben buscar. Así que esta primer clase es cómo buscar, esta primer parte de la clase es cómo buscar en la Biblia. Sí, al principio de la Biblia tenemos el antiguo, vamos a ver un índice y en este índice vamos a ver que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Porque la Biblia es un conjunto de libros, no es un solo libro, es un conjunto de libros y bueno, los libros acá tienen, por ejemplo, Génesis y acá tiene la página, Éxodo y tiene la página. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos buscar un pasaje bíblico, esto capaz ya lo saben muchos, pero es una breve introducción. ¿Sí? Vamos a buscar el libro
Y al principio vamos a buscar la página, porque a veces es difícil encontrar, ¿sí? Y acá están todos los libros en el índice, adelante. Y, por ejemplo, una vez que entendemos eso, siempre cuando vemos un libro dice, por ejemplo, Génesis 1, 2. Ese primer número va a ser el capítulo. Siempre el primer número es el capítulo y el segundo, que es el número grande en la Biblia. Y el versículo es el número chiquito, ¿sí? Capítulo y versículo. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo Salmos 1, 5, va a ser, vamos a buscar acá Salmos, el índice dice página 524, vamos a la página 524 y vamos después el capítulo, el número grande, y el versículo, los números chiquitos, ¿sí? No sé si fui muy rápido, capaz que el que nunca estudió esto es muy rápido, me avisan, me escriben por WhatsApp y yo les vuelvo a explicar más lentamente, ¿sí? Y bueno, como decíamos, la Biblia es un conjunto de libros, pero este libro no fue escrito por cualquier persona, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Al grupo mandé el PDF de esto, lo que estoy leyendo, ahí están, van a encontrar todos los versículos, lo voy a volver a mandar para los que se unieron al grupo más tarde, pero esto es un PDF que yo lo vamos a analizar juntos y descubrir cómo podemos confiar en la Biblia, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, en esta primera pregunta, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Lo encontramos en 2 de Timoteo. Hay algunos libros que tienen acá adelante un número también, ¿no? 3:16. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia inspirada por Dios, es palabra de Dios. ¿Quiénes recibieron la revelación? En Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas. Entonces, ¿quiénes recibieron la revelación? Los profetas. Entonces, ¿cómo entendemos la Biblia? Fue escrita por profetas, ¿sí? Y estos profetas no es que escribieron cualquier cosa, ellos escribieron siendo inspirados por Dios, ¿sí? Simple. ¿Cómo se considera la palabra de los profetas y de los apóstoles? ¿Cómo consideramos estas palabras? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como una palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que recibir la palabra, la Biblia? Como la palabra de Dios. No se preocupen por tomar notas, porque yo esto les voy a mandar por el WhatsApp, por el grupo, así que bueno, simplemente no hace falta que tomen notas, yo les mando que ustedes lo analicen también en sus Biblias. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vamos entendiendo, fue escrita por profetas inspirados por Dios y es la palabra de Dios. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se compara la Biblia? Es una lámpara, es una luz que ilumina nuestro camino. ¿Sí? A veces decimos, pero bueno, hay cosas que ya son antiguas, que ya pasaron, pero tenemos que saber que a veces podemos encontrar algunas enseñanzas que fueron en el pasado, pero que nosotros al recordarlas nos ayudan a tomar decisiones y también a confiar en Dios y a tener más fe en Dios. ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito la Santa Biblia? ¿Para qué se escribió la Santa Biblia? A ver, ¿para qué
se escribió la Santa Biblia? A ver, me confundí la pregunta. Acá está. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Para que podamos creer en Jesús, para que podamos tener fe, para que tengamos vida en Jesús, ¿sí? ¿Cuán importante es para Jesús que entendamos las Sagradas Escrituras? ¿A Jesús realmente le importa que entendamos o solo dice, tened fe así nomás? No. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y miren acá, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿sí? ¿Qué tenemos que sacar acá? Que a Jesús le importa que nosotros entendamos. Acá dice que a los discípulos Jesús les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen. Entonces, siempre nosotros antes que de estudiar la Biblia, tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a poder entender. Abre mi entendimiento, sácame la venda que a veces nosotros leemos y no entendemos. Ayúdame, Señor, abre mi entendimiento. Y Dios quiere que entendamos. Sí, y Él nos va a dar toda la capacidad para poder entender. La Biblia no es algo privado que solo algunos saben. No, todo el que quiere y el que le pide a Dios, Dios le muestra. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que vamos a tener al estudiar la Biblia? Que vamos a ser sabios. Nos va a ayudar a poder enseñarle a otros. Acá hay una palabra interesante que también dice redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa, yo lo busqué en Google, significado de redarguir, y significa refutar argumentos esgrimidos por una persona. Por ejemplo, es contraargumentar. Por ejemplo, si nosotros como seres humanos tenemos eso de decir, quiero hacer algo, ¿no es cierto? Y queremos, y a veces no nos conviene. Entonces también este redarguir significa que, a ver, yo quiero esto, pero sé que no está bien, ¿sí? A mí misma, ¿sí? Puedo redarguir diciéndome a mí misma, no, la Biblia dice que no haga esto, entonces me convenzo a mí misma leyendo la Biblia, ¿sí? Vamos a... vamos a hacer silencio. Quiere vara también. Sí. Perdón por la interrupción. Sí, y entonces acá, ¿para qué nos sirve la Biblia? También para corregirnos a nosotros mismos, ¿sí? Para corregir, para instruir. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, entonces la Biblia nos va a servir para poder ser sabios, para estar preparados, para ser perfectos. ¿Sí? Perfectos para todas las cosas que sean buenas. ¿Sí? Y esto es un ejemplo que yo lo puse, pero no me quiero extender mucho tampoco. Muchos sabemos la tentación de Jesús en el desierto y el diablo vino y le dijo, come, haz esta piedra, hacela pan. Y Jesús le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es como que Jesús le respondió al diablo con la Biblia. ¿Sí? Eso significa redarguir, refutar algo con la Biblia. ¿Sí? Y ¿para qué más escribió la Biblia? ¿Para qué? ¿Qué otras bendiciones vamos a tener?
Prestemos atención. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Para que tengamos esperanza. Al tener fe, leemos cosas, milagros que Dios ha hecho y tenemos fe y confiamos en Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, no se termina, no cambia. Dios no cambia, lo que Dios dice una vez es siempre igual. Dios no puede cambiar. Dios nos ama incondicionalmente y eso es para siempre, ¿sí? Y la Biblia también es para siempre. Nadie puede venir y cambiarla, decirle, le agregamos esto o le sacamos o vamos a hacer un libro nuevo. No, no, no. La Biblia es para siempre. No es que Dios te va a decir, no, esto ya lo sacamos, ya cambiamos de libro. No, es siempre lo mismo porque la palabra de Dios es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las sugerencias, ¿sí? Para nosotros, para poder confiar en la Biblia? Debemos tratar de estudiarla la Biblia todos los días. Acá hay un versículo que dice así, y lo tendrá consigo, la Biblia, ¿no? Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Sí? Acá hay algo interesante. Acá dice, hay que leer la Biblia todos los días de nuestra vida para temer a Jehová, pero ¿qué? ¿Tenerle miedo? No. Cuando acá nos dice temer, significa respetar a Jehová, a Dios, ¿sí? Y no solamente leer, sino también acá dice palabras de esta ley y estos estatutos, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Imagínense que en este mundo todos harían la voluntad de Dios. ¿No sería maravilloso? No habría problemas, no habría peleas, no habría envidia, ¿sí? Pero el problema es que en muchos lugares todos somos cristianos, pero realmente convertidos, todos realmente guardamos la palabra de Dios y lo ponemos por obra. ¿Sí? Tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Y también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar los consejos con gozo y alegría. Dios nos da consejos en la Biblia y tenemos que ser humildes para decir, a ver, yo sabía esto, pero la Biblia me dice esto otro, ¿qué hago? ¿Sí? La idea es que seamos humildes. A veces en la Biblia vamos a descubrir cosas que no es como nos enseñaron, capaz estamos confundidos con la tradición, capaz porque nos enseñaron algo culturalmente que no dice en la Biblia, y cuando lo descubrimos es un shock. Y decimos, esto no sabía, ¿cómo puede ser posible? Sí, pero tenemos que ser humildes en nuestro corazón y decir, Señor, yo tenía esta costumbre, tenía esto en mi cabeza, crecí con esto, pero la Biblia dice otra cosa, tu voluntad es otra, ¿qué quieres que haga? Y estoy segura que Dios nos va a guiar a todos para que podamos realmente hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero, ¿sí? Hacer lo que Él quiere. Entonces tenemos que aceptar, ¿sí? Todas las cosas de corazón, ¿sí? Y ser transparentes con Dios. ¿Y qué más? Entonces acá dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Sí? Tenemos que aceptar con gozo. Y también vivir sus enseñanzas de forma práctica. Acá el tercer consejo está en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿no? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que realmente aprendemos, leemos y lo ponemos en obra. Nosotros como seres humanos somos pecadores y nos gusta el pecado y pecamos y caemos una y otra vez, ¿sí? Pero le tenemos que pedir a Dios, Señor, cámbiame, Señor, dirígeme, Señor, ayúdame a cambiar, transfórmame. Y si nosotros tomamos esa decisión, te puedo asegurar que Jesús es el que te va a ir cambiando, el que va a tomar tu vida, te va a dirigir,
A veces los problemas, las cosas nos agobian, no sabemos a dónde ir. Jesús es la solución. No te va a sacar el problema, capaz, o capaz sí, pero sí te va a dar las fuerzas y te va a ayudar a lidiar con ese problema de la mejor manera. Y tenemos que profundizar y meditar para conocer más sobre Jesús. Eso está en Juan 5:39. Sí, a ver dónde lo tengo. Bueno, tenemos que tratar de conocer más y acercarnos más a Jesús para que Jesús sea el que tome el control de nuestra vida, que sea nuestro mejor amigo. ¿Vieron ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Muy bien. Creo que todos lo conocemos. ¿Se acuerdan? En el colegio íbamos y había una nena que vos la veías, inmediatamente identificabas esa nena con la amiguita. ¿Sí? Y ojalá que podamos acercarnos a Jesús de tal manera que la gente diga, ah, ese es cristiano, ese anda con Jesús, y que la gente realmente pueda ver algo diferente en nuestra vida. Que no es como la vida, una vida sin esperanza, sin fe, sino una vida que realmente pueda reflejar el amor de Dios y tener la fortaleza que solo Dios nos da, ¿no? Esta lección fue bastante introductiva, sí, pero tiene que venir con un compromiso de fe, un compromiso personal para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿creo que la Santa Biblia es revelada por Dios? ¿Crees? Si crees, lo puedes escribir ahí en los comentarios, ¿sí? O levantar tu mano. ¿Crees que la Santa Biblia es revelada por Dios? Es una pregunta personal de cada uno. ¿La acepto como regla de fe? ¿La acepto como regla de fe? ¿Decido leerla diariamente? ¿Decidimos leer la Biblia diariamente? A veces podemos decir, tengo mucho trabajo y me levanto rápido, voy a trabajar, a estudiar, me levanto corriendo a la computadora, al Zoom, que llego tarde estando en mi casa, trabajo desde casa y llego casi tarde. Sí, me pasa a mí, yo me levanto corriendo. Toma 5 minutitos para orar. Lo primero que abras tus ojos, decirle a Dios, Señor, te entrego mi día. Pongo mi día, mi vida en tus manos, dirígeme. ¿Y cuánto nos lleva leer un versículo de 3 renglones? Ni un minuto. Pongamos a Jesús en primer lugar en nuestra vida, que sea nuestro mejor amigo y que sea Él quien dirija nuestra vida. ¿Sí? Y como les decía, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Y fue escrita por muchas personas, muchos profetas que fueron, miren acá, 40 autores, sabios, reyes, agricultores, médicos, pastores, pescadores, todas las carreras, todos los oficios, todos Dios los llamó para que escribieran su palabra, ¿sí? Dios nos llama hoy a nosotros para poder leer su palabra, ¿sí? Y lo interesante es que la Biblia fue escrita en 1600 años, pero en esos 1600 años, imagínense, una persona vive máximo 100 años, 80 años, ¿sí? 100 es mucho. Pero en estos 1600 años hubo personas que nacieron al principio, después, y escribieron, pero todos escribieron lo mismo. Nada se contradice. Pero no se pudieron comunicar entre ellos para decir escribí. No. Fue todo dirigido por Dios. Por eso nosotros sabemos que fue inspirado por Dios, porque nada se contradice, todo se complementa y todo solamente vino de un cerebro, de una dirección, una inspiración que fue divina, ¿sí? Pero a través de esos 1600 años se escribió la Biblia por diferentes personas en diferentes lugares, ¿sí? La Biblia es la fuente de la verdad, tiene poder para transformar nuestra vida y es una bendición poder estudiarla y obedecerla. A ver si tengo más otra parte. Fue bastante introductiva y al final de esta lección que yo les voy a mandar en el PDF, hay una partecita donde están estos versículos, ¿sí? Y estos versículos son para que podamos estudiarlos durante la semana. Capaz que hoy decís, sí, quiero leer la Biblia todos los días. Quiero ponerme en comunión con Dios todos los días, pero no sé cómo hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
una pequeña oración a la mañana y decís, ahora tengo la Biblia, ¿qué leo? Bueno, al final de esta lección del PDF que yo les mandé y se los voy a volver a mandar, hay unos consejos, por ejemplo, acá, para los 7 días, hasta la siguiente semana que tengamos la siguiente clase, 7 días. El primer día podés, por ejemplo, mañana te levantás y lees esto, Salmos 23, 1 al 3. El domingo lees Salmos, ¿sí? Y leemos un poquitito cada día y así tener una devoción personal. Por ejemplo, este primer versículo que podríamos leerlo mañana es Salmos 23 del 1 al 3. Es cortito. Y miren cuánto es. 2 líneas. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. 2 renglones. ¿Cuánto tardamos? Menos de 1 minuto. Rapidísimo, pero ya lo estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Y acá yo les puse para que vean la distancia, pero cada día, si leemos, por ejemplo, sábado leemos este renglón, domingo esto, lunes, sí, cada día es como que estamos poniendo a Dios en primer lugar y no nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Y Jesús, Dios, va a estar al control de nuestra vida, ¿sí? Lo primero que debemos hacer a la mañana es meditar. Y Jesús dice, Dios nos dice, hazme oír por la mañana. No, y bueno, esto David en realidad lo dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Sí? Y básicamente esto es la primera parte, ¿sí? De la lección. Y ahora vamos a hacer lo que yo les quería compartir, una pequeña reflexión, ¿sí? Por Semana Santa. Así que yo, antes de empezar con esta siguiente parte, voy a poner una canción. No sé si hay alguna pregunta, creo que fue simple la primera clase de la Biblia, pero si hay alguna pregunta me pueden escribir acá en el chat o ahora me pueden preguntar. Es bastante simple esta primera clase. ¿Alguna pregunta? Si no, muy bien, está muy bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Cande. Apodaca, Nuevo León, México. Muy bien, está muy clarito y la verdad ya es por parte de nosotros que también, pues sí, le echemos ganas a la Biblia. En el caso mío, todo el día trajinada, pero pues sí, es muy interesante el versículo, el Salmo. Yo ya lo he leído, mi esposo me lo ha enseñado, pero es bueno, ahorita por esta Semana Santa. Recordarlo. Reflexionarlo más. Sí. Saludos. Saludos, gracias. Saludos. La verdad estoy muy contenta que todos estén participando y bueno, la idea es, antes de empezar con esta segunda parte, vamos a tener, mañana vamos a tener otra clase a la tarde. Todavía tengo que confirmarles el horario porque bueno, yo también trabajo y estuve toda la semana, ¿no? Con 1000 cosas, pero la idea es poder hacer los viernes a la noche un ratito y los sábados a la tarde otro ratito. Y esta semana, como es Semana Santa, yo les quiero dar alguna que otra clase durante la semana, a la noche, un ratito, para poder tener una reflexión. Pero las clases usuales van a ser viernes y sábado. Y yo para cada clase, que es esta primera parte, por así decir, les voy a mandar los PDFs para que ustedes lo puedan analizar con la Biblia en su casa. ¿Sí? Bien, gracias. Sí. Bueno, y vamos a poner una canción